Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver este ejercicio de circuitos aplicando el teorema de Thevenin. Para ello tenemos este circuito que está aquí, en donde tomaremos en cuenta que la resistencia de R5 va a ser nuestra carga o nuestra resistencia RL. Por tanto, vamos a hacer esta pequeña sustitución de R5 por RL y vamos a encontrar todo el circuito de Thevenin para calcular la corriente. Entonces, vamos primero a calcular la resistencia de Thevenin. Sabemos que necesitamos resistencia de Thevenin y voltaje de Thevenin. Para ello lo que vamos a hacer es sustituir todas las fuentes de voltaje que tenemos por su resistencia interna, que es similar a la de un cable ya que tiene una resistencia de cero. Por tanto, vamos a tener todo este circuito sin tener en cuenta los voltajes y considerándolos simples cables. Tenemos aquí la resistencia de R1 en paralelo con R2, estas a su vez están en paralelo con R3 y estas están en serie con R4. Por tanto, tenemos esta expresión que está aquí, R1 en paralelo con R2, esto a su vez está en paralelo con R3 y esto a su vez está en serie con R4. Hacemos la sustitución de todos los valores aplicando el principio de circuitos en paralelo y en serie y tendríamos una resistencia de Thevenin de 299.1. Esta manera de resolver los ejercicios ya la hemos visto en videos anteriores, así que pueden retroceder y verlos para saber cómo se calcula todo esto. Para calcular la fuente de Thevenin, lo que vamos a hacer es que todas las fuentes que están aquí las vamos a sustituir en su tiempo utilizando el método de superposición. Por tanto, vamos a sustituir primero una y después la otra. ¿Cómo calcular por el principio de superposición? También lo hemos visto en videos anteriores, así que no vamos a repetir eso, simplemente vamos a dar una breve aclaración. Sabemos que el punto A y el punto B para la resistencia de Thevenin están en conjunto con la carga. Por tanto, esta parte de aquí, donde está la resistencia de R4, quedaría sin una conexión. Por tanto, esta resistencia de R4 no estaría cumpliendo su función. Así que podemos considerar que la resistencia de R4 no tiene ningún valor y la vamos a sacar del ejercicio, del circuito. Por tanto, tendremos solo la parte de aquí hacia la izquierda de toda la parte de R3, de toda la malla de R3 hacia la izquierda. De aquí para la derecha ya no lo consideraríamos porque estaríamos tomando en cuenta que esta parte de aquí no está conectada. Entonces, entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular la resistencia que va, la resistencia equivalente de aquí, teniendo en cuenta que vamos a considerar la fuente de 2 voltios como por su resistencia interna y solo tomaríamos la de 12 voltios. Así que calculamos la resistencia de R3 y R2 que están en paralelo y estas a su vez están en serie con R1. Por tanto tendríamos una resistencia equivalente de 868,35. Aquí lo que podemos aplicar es el principio de superposición y lo que vamos a hacer es aplicar divisor de voltaje. Por tanto, aplicaríamos la resistencia equivalente de esta parte de aquí, que vendría a ser R2 y R3 en paralelo, sobre la resistencia equivalente, que vendría a ser 868,35, y por el voltaje, que en este caso es el voltaje de 12. Aplicando eso tendríamos un voltaje para la R3 de 4.2612 voltios. Y aplicamos exactamente lo mismo, el principio de superposición, para la fuente de 2 voltios. Por tanto, tendríamos esta expresión de aquí y calcularíamos un voltaje de 0,7948 voltios. Ahora tenemos que tener en cuenta el sentido de la corriente. Si vemos la parte más grande de la fuente de corriente de 12 es positiva y va a seguir este camino de aquí, se topa con la parte negativa y sale por la parte positiva. Por tanto, nosotros podemos saber que estos dos voltajes resultantes se van a sumar. En caso de que la fuente de 2 voltios estuviese en sentido opuesto, tendríamos que restar 12 volt, la resistencia calculada, perdón, el voltaje calculado con la fuente de 12 voltios y el voltaje calculado con la fuente de 2 voltios. Pero en este caso tendríamos que sumar por la dirección que tiene el voltaje. Entonces vamos a sumar y tendríamos una resistencia, perdón, un voltaje equivalente o el voltaje de Thevenin de 5.056 voltios. Y ya teniendo el voltaje de Thevenin, teniendo la resistencia de carga y teniendo la resistencia de Thevenin, hacemos la sustitución y tendríamos una corriente de 3.89 miliamperios. Lo único que tenemos que hacer es tabular los datos y con eso estaría el ejercicio resuelto.